Bueno, continuando entonces con la primera semana de los ejercicios, esta semana, esta fase, esta etapa, donde nosotros queremos reconocernos pecadores amados por Dios y perdonados por Dios, pero verdaderamente queremos aceptar, queremos asumir y queremos que esto pase a nuestro corazón, la certeza de ser pecadores perdonados. Damos un pasito más y la nueva meditación, que nos propone San Ignacio, lleva como título los pecados propios, meditación de los pecados propios. En la meditación anterior pensamos en el pecado de los ángeles, en el pecado de Adán y Eva y en el pecado de un hombre cualquiera. Y decíamos, ¿no? Si ellos por un solo pecado tuvieron que padecer estas tan terribles consecuencias, ¿cómo no voy a admirarme, cómo no voy a sentirme avergonzado y confundido de que yo, a pesar de todos mis pecados, no haya sido castigado por el Señor? Que el Señor me siga teniendo paciencia, me siga teniendo misericordia y me siga invitando siempre a volver. Yo sé que cuando hablamos de esto, alguno tal vez tiene una experiencia de una vida muy cercana siempre a Dios, ¿no? Alguno dice, la verdad que el padre me parece un poco exagerado, porque yo no he derrapado tanto, no me he ido a la banquina, ya al fondo de la cuneta, gracias a Dios hasta ahora. Pero acá hay una experiencia que también se la tenemos que pedir al Señor, y que es la experiencia de la santidad de Dios. Es la experiencia que tuvo Isaías. Si ustedes buscan Isaías, capítulo 6, del 1 al 6, es el llamado de este gran profeta. Y dice el texto que Isaías estaba en el templo y de pronto vio la gloria de Dios, ¿no? Y vio la majestad divina y vio a los querubines que estaban allí y cantaban Santo, 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 Santo. Entonces ahí Isaías dice, ay de mí, que soy un hombre de labios impuros, que vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y he visto al Señor. Cuando nosotros podemos tener y cuando el Señor nos regala hacer experiencia de su santidad, de su majestad, de su gloria, hasta nuestras más pequeñas manchas nos duelen, hasta nuestras más pequeñas imperfecciones nos hacen sentir así avergonzados y confundidos y al mismo tiempo inmensamente amados. Siempre tenemos que poner las dos cosas en la balanza, su amor y mi pecado y su misericordia que me redime. Si solo nos quedamos en el pecado, podríamos caer en la desesperación, o en los escrúpulos, o en un sentimiento de culpa que te aplasta. No se trata de eso. Pero si solo hablamos del amor y de la misericordia, y no tomamos con seriedad nuestros pecados, terminamos falsificando a Dios, terminamos falsificando el plan de Dios, el deseo de Dios. Entonces, si yo me encuentro con la majestad divina, si yo me encuentro con la belleza de Dios, con la pureza de Dios, con la santidad de Dios, hasta mis pecados veniales son algo que no condice con Él y con lo que Él tiene pensado para mí. Así que esta experiencia de sentirse pecador, amado y perdonado, profundamente pecador, nos abraza a todos, incluso si por gracia de Dios venimos teniendo una vida cristiana más o menos buena, dentro de todo venimos en el camino, que tal vez nunca nos alejamos. San Ignacio, por supuesto, cuando habla del pecado, lo hace desde su experiencia, su vida anterior a convertirse, a ese encuentro profundo con Cristo, no fue un ejemplo de virtud. Incluso hasta parece que era un poco mujeriego. En la carrera militar hay mucho orgullo, mucha vanidad, bastante violencia. Si bien parece que no cometió algunos gravísimos pecados que sí eran comunes, pero sí tuvo la experiencia del pecado mortal con mucha fuerza. Entonces él por eso habla con tanto
realismo y con un sentido gráfico tan fuerte. Entonces, el padre Alberto Hurtado nos invita a que hagamos este ejercicio, San Alberto Hurtado, a los pies de la cruz. El ejercicio anterior terminaba a los pies de la cruz. No nos vayamos de los pies del crucificado. Venimos a hacer esta meditación con vergüenza y confusión, pero transfigurada en estupor por el amor de Jesús crucificado. En la cruz están mis pecados. En la cruz se revela lo que es el pecado. El pecado hace sufrir a Dios. El pecado hace doler a Dios. El pecado entristece a Dios. El pecado crucifica al Dios hecho carne. Él se ha ofrecido por nosotros. Él ha venido del cielo a la tierra y ha pagado el precio de nuestros pecados y ha cancelado la deuda que nosotros habíamos contraído. Y dice hermosamente San Alberto Hurtado, el valle oscuro de nuestro destierro está muy cerca del monte Calvario, donde Jesús muere por mis pecados. De hecho, hay una tradición que no deja de ser hermosa, de que en algunos crucifijos antiguos hay una calavera abajo. No sé si alguna vez vieron, crucifijos antiguos tiene una calavera. ¿Y qué significa la calavera? Bueno, una de las explicaciones en la tradición de la Iglesia es que el monte Calvario, que justamente es el monte de la calavera, locus calvari significa eso, pero que en realidad ahí está sepultado Adán. Ahí está sepultado el cuerpo de Adán, ¿no? De nuestro primer padre, el primer Adán. Entonces, hasta gráficamente nos ayuda a pensar esto. Él ha venido y ha acampado y se hizo carne y plantó su tienda en nuestro suelo, en lo más hondo, en lo más profundo de este valle de dolor y este valle de lágrimas. Él no conoció pecado, pero Él se hizo pecado por amor a nosotros. Entonces, siempre que consideremos nuestras faltas, hagámoslo delante del amor. Hagámoslo bajo la mirada del crucificado y mirando al crucificado. Ahora, decía San Alberto Hurtado, tenemos juicio exacto del pecado, de lo que es el pecado, pero no nos espantamos, porque sabemos de antemano que estamos perdonados. Si nosotros queremos recibir el perdón o no, depende de nosotros. Pero cuando Cristo murió en la cruz, su grito en la cruz, su oración en la cruz, nos abarcaba a todos y fue escuchada por el Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa oración es eficaz. Esa oración cumplió su cometido y alcanzó el corazón del Padre. El proceso de los pecados que nos invita a hacer San Ignacio no es ante el juez implacable, sino ante nuestro Redentor. Y finalmente dice San Alberto Hurtado, cuando hagamos el examen de conciencia, recoger y amontonar al pie de la cruz todos mis pecados, como si fueran piedras que vamos a nuestra infancia y las recogemos y las traemos al pie de la cruz. Y vamos a nuestra adolescencia y traemos esa piedra y la dejamos delante de la cruz. Y nuestra vida adulta y nuestros últimos años. Bueno, hoy el padre Samuel dijo que estábamos haciendo un retiro de jóvenes, así que somos todos jóvenes ahora, ¿no es cierto? Yo también me incluyo. El padre Leandro estaba con los jóvenes, dijo, bueno, yo lo miro Eugenio sobre todo, que conozco su edad, ¿no es cierto? Somos todos jóvenes, así que vamos a vernos pecados en la infancia y la adolescencia nomás. No, bueno, lo que ya no somos tan jóvenes, también de nuestra vida adulta de los últimos años, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? La oración preparatoria, cuando vayan al lugar donde elijan para hacer ejercicio, oración preparatoria. Me olvidé decirles, pero en la primera semana, San Ignacio sugiere hacer el ejercicio en lo posible o delante del crucifijo, pero también puede ser un lugar oscuro, ¿sí? Por ahí, siendo de día es más difícil, el ejercicio a la noche que podemos llegar a hacer un ratito aunque sea, nos puede ayudar más por lo de la composición viendo el lugar.
Primer preámbulo, la misma composición viendo el lugar. ¿Se acuerdan? Desterrados. Estamos en la ficha número 4, ejercicio número 4, ¿no? Mi alma encarcelada, un cuerpo sujeto a corrupción, todo el compuesto en el valle como desterrado entre brutos animales. Y sí cambia la petición, pedir crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Pedir crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. De hecho, la palabra contrición significa justamente eso. Acto de contrición es el dolor por el pecado, el dolor espiritual por haber ofendido a Dios. Las lágrimas, de nuevo, pueden estar, pueden no estar sensiblemente, pero sí pedir la gracia del dolor por mis pecados. Ya no del pecado en general, no del pecado en teoría, sino de mis fallas. A mí me ha impresionado muchísimo, me pasó este año, creo que no era ninguno de ustedes, fui a confesar a un lugar X y bueno, entre tantas confesiones, pasaba una persona, pasaba otra, llega una persona y empieza a confesarse y empieza a llorar. Y en un momento dice, Padre, yo no quiero ofender más a Dios, yo no quiero ofender más a Dios, y lloraba. Y yo quedé así como, ¿no? Como muy conmovido, porque a mí nunca me pasó, vuelvo a decir, no es el indicador, no son las lágrimas, ¿no? Pero al mismo tiempo yo veía a esa persona, la escuchaba su confesión y decía, realmente ha recibido una gracia de arrepentimiento verdaderamente profunda. Algunos de nosotros quizás tenemos el hábito de confesarnos frecuentemente. Bendito sea Dios por el hábito de la confesión frecuente. El tema es si nos hemos acostumbrado a la confesión frecuente, si lo hacemos solo porque sabemos que tenemos que hacerlo, porque un director espiritual o un cura o un libro que leí decía, es bueno confesarse frecuentemente, pero yo experimento la contrición, la pido el dolor por mis pecados, y sobre todo ese deseo, me decía esa señora, yo no quiero ofender más al Señor, no quiero ofenderlo más, ¿no? Entonces, pedirlo, Señor, regálame, por eso la petición es, regálame el dolor por mis pecados. No solamente que yo sepa mis pecados, que yo los vea, sino que realmente me duela de haberte ofendido. Por eso allí, entre paréntesis en la ficha, ustedes encuentran el Salmo 51, la numeración litúrgica es el Salmo 50, que nos puede ayudar tanto. Hay personas que este ejercicio sencillamente lo hacen con el Salmo, ¿no? Y van meditando cada versículo. Y me decían algunos charlando, ¿no? Que por ahí, bueno, les está costando entrar en el clima, les está costando hacer los ejercicios. ¿Se acuerdan que le dije anoche? Un ejercicio es la oración vocal. Entonces, si yo estoy muy disperso, o estoy muy preocupado, o estoy un poco distraído, tomo el Salmo y lo rezo, suavecito, despacio, lento, ¿no? Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Y vuelvo sobre el primer versículo. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Y si alguno lo quiere cantar, ¿sí? Váyase más lejos, así para no distraer a los otros. No porque cantemos feo, sino porque para el otro necesita más el silencio. Pero puede ser un modo de hacer ejercicio, absolutamente sí. Si les ayuda a entrar en este clima de contrición y a suplicarla, lo pueden hacer. Orando o cantando, tomar este salmo y pedirle al Señor que estas palabras realmente yo las tome y las diga desde lo hondo del corazón, y vos me regales esta experiencia de sentirme necesitado. O sea, crea en mí un corazón puro, ¿sí? No sé si conocen los salmos de Taulé, que es uno de los musicalizadores de salmos españoles, y el Salmo 50, la antífona es: crea en mí, oh Señor, un
corazón puro. Yo me acuerdo así, flashes, ¿no?, del seminario, en misas de Cuaresma, algunos compañeros que cantaban muy bien y subían a cantar ese salmo y lo cantaban así con esa fuerza, tomándole conciencia de la palabra, ¿no? Cómo nos pueden ayudar los salmos para entrar en este clima, en esta sintonía espiritual a la que nos invita hoy San Ignacio, ¿no? Bien, primer punto, es el proceso de los pecados, a saber, traer a la memoria todos los pecados de la vida. Estamos en el punto 56 en la fichita. Recordándolos de año en año o de tiempo en tiempo, para lo cual aprovechan tres cosas. La primera, mirar el lugar y la casa donde he habitado. La segunda, el trato que he tenido con otros. La tercera, el oficio en que he vivido. Todos los pecados de la vida. Examen general, examen de toda la vida. En eso consiste el primer punto, un examen de conciencia donde vuelvo hasta mi infancia. Evidentemente no podemos traer todos los pecados en sentido numérico, porque si tenemos que acordarnos cuántas veces nos peleamos con nuestro hermano, por ejemplo, va a ser medio complicado, ¿no? Pero sí yo puedo, al recordar mi infancia, recordar las peleas, recordar los egoísmos, recordar las impaciencias, recordar las desobediencias, tal vez puede ser recordar las impurezas, recordar aquellas cosas que hice y que quizás durante mucho tiempo nunca me animé a confesar, puede ser también las mentiras, los robos. A veces los debemos agrupar porque no podemos hacerlo matemáticamente. A veces recordamos experiencias de pecado vinculados a la familia, otros vinculados al club, otros vinculados a la escuela, otros vinculados al barrio. Cada uno va buscando la forma. Él sugiere hacerlo pensando, por ejemplo, en la casa y el lugar. Algunos de nosotros hemos transcurrido nuestra infancia en distintas casas, en distintas ciudades, y quizás nos ayuda eso como a ordenar el examen. El trato con otros, el oficio en que he vivido, bueno, son pequeñas sugerencias para hacer el examen general. Sí conviene dividirlo en etapas: infancia, adolescencia, juventud. Y alguno puede decir, ¿cuál es el fin de esto? ¿Cuál es el fin de hacer examen general? ¿Cuál es el fin de irnos hasta esos momentos de nuestra vida? ¿Qué sentido tiene remover todo eso? Sobre todo si ya lo hemos confesado. Bueno, el primer sentido que tiene, el más práctico en los ejercicios espirituales, es poder hacer una confesión de toda la vida. Una confesión de toda la vida, la cual no es obligatoria, pero se sugiere. Y para aquellos que ya hayan hecho ejercicios espirituales, lo que se sugiere es la confesión desde la última confesión general. O sea, si yo hice confesión general hace 3 años, hacer una confesión general de los últimos 3 años. Pero el examen es conveniente hacerlo de toda la vida. ¿Por qué? Porque solamente cuando yo dimensiono el pecado, solamente a la luz del pecado, de mi pecado, yo puedo dimensionar la misericordia. Si yo tengo solamente 2 pecados y Dios me perdona, bueno, no hay tanto mérito en perdonarme 2 pecados. Pero si yo tengo muchísimos pecados y mi historia, mi vida está marcada por el pecado, ahí yo como que puedo quedar más maravillado y más sorprendido por el gran peso y por la magnitud de su perdón, de esa invitación continua que tiene el Señor hacia mí. Esto, por supuesto, conviene anotarlo. Yo creo que tengo algunos exámenes de conciencia aquí en el maletín. Ahora me voy a fijar bien, porque si alguno necesita, les voy a dejar aquí. A veces puede ayudar mucho. Otro motivo importante de por qué hacer examen general e incluso confesión general. Primero, porque algunas veces, cuando éramos más chicos, niños o adolescentes, no confesábamos todos los pecados. Confesábamos algunos nomás. Hay cosas que tal vez no sabíamos que eran pecado. Entonces uno sabe que si está obrando en ignorancia invencible,
formalmente no comete al menos pecado mortal. Pero aunque vos no fueras consciente, si el acto era desordenado, igual te hacía mal, igual te lastimaba. No constituía una ofensa voluntaria a Dios, pero si la acción era desordenada, a vos te desviaba del fin y a vos te alejaba objetivamente de Dios, aunque vos no fueras culpable. Entonces, puede ser el examen general, que siempre lo hacemos pidiendo la gracia, pidiendo luz, que nos ayude a confesar cosas que nunca confesamos. Muchas veces sucede en los ejercicios. Me animo a confesar pecados que nunca me atreví a contarle a nadie, o pecados o acciones malas que en realidad yo nunca pensé que ofendían a Dios, o que le causaron tristeza a los demás, o que hoy recién mirando retrospectivamente me doy cuenta cuánto la hice sufrir a mi mamá, cuánto hice sufrir a mis hermanos, cuánto me equivoqué, no sé, cosas que a veces nos han pasado en la infancia. Quizá había un compañero en la escuela y lo agarrábamos de punto y le hacíamos bullying, como decimos ahora, y quizá nunca confesé eso yo. ¿Por qué? Porque todos se burlaban de ese compañero. Y quizá hoy, cuando yo me encuentro más cara con el Señor, cara a cara con el amor del Señor, yo me doy cuenta que ese compañero del cual yo me burlaba era Cristo. Como todos se reían, yo también me reía, me burlaba, le decía un apodo. Bueno, pongo un ejemplo, es medio autobiográfico capaz esto que yo estoy contando. Como les digo, mi infancia fue medio terrible, así que todas estas cosas que les estoy diciendo, muchas de esas las he hecho yo. Y a veces digo, qué inconsciencia, ¿no? Cuántas veces uno con palabras, con silencios, con gestos, puede lastimar al otro, incluso sin saber, pero objetivamente al otro lo hiciste sufrir, y eso también te apartaba del fin para el cual había sido creado. Entonces, anotar, el examen general, anotarlo. Por eso vamos a tener bastante tiempo para hacer este ejercicio. No porque yo suponga que somos todos muy pecadores, aunque sí somos todos muy pecadores, sino porque necesitamos hacerlo despacito. A algunas personas les puede resultar difícil esto, porque pueden tener, como les decía recién, una tendencia a los escrúpulos. Entonces, bueno, pónganse siempre bajo la mirada de Jesús, bajo la mirada de María. Incluso algunos aconsejan como hacer un ejercicio de la imaginación, como decir, bueno, a ver, María, vamos para mi infancia, tomame de la mano, vamos los dos juntos, vos llevame de la mano y vamos a recorrer. Cuando tenía 3 años, cuando tenía 4 años, cuando tenía 5, cuando estuve en esta escuela, cuando tenía este grupo de amigos, cuando nos juntábamos con mis compañeros en la secundaria, llévame, porque si voy solo, tal vez puedo caer en la tristeza, en esa tristeza que no viene de Dios, que no es el arrepentimiento que nos lleva a Dios, sino que nos sumerge en una profunda como depresión o que nos hace angustiarnos, pero que no nos conduce al arrepentimiento, ¿sí? Le piden a la Virgen, le piden a Jesús, le piden a San José, al ángel de la guarda, y se vuelven a esa etapa de su vida. Y una última razón por la cual es conveniente hacer examen general y confesión general es lo que decíamos recién. Tal vez yo, cuando era adolescente, cometía determinados pecados y me confesaba de ellos, pero tal vez no me confesaba con el arrepentimiento verdadero. ¿Se acuerdan la distinción entre contrición perfecta y contrición imperfecta? Contrición imperfecta, cuando yo me arrepiento porque tengo miedo de irme al infierno o de perderme el cielo, o por la fealdad del pecado. Contrición imperfecta. ¿Es suficiente la contrición imperfecta para recibir la absolución? Sí, es suficiente. El perdón lo recibís, es una confesión válida. Pero evidentemente, cuando yo puedo confesar con contrición perfecta, el fruto es mayor. Y quizá hay pecados de mi vida que los he confesado con contrición imperfecta, y que en una confesión general lo puedo hacer con un arrepentimiento más hondo. Y eso sería verdaderamente una gracia. Bueno, ¿se entendió más o menos esto del examen? ¿Sí? Tomar etapas de la vida, pasamos por los 10 mandamientos, yo les voy a dar algún examencito de conciencia, si creo que tengo algunos en el portafolio, despacito, sin temor, si notamos que nos empezamos a angustiar un poco, bueno, que transformemos ese dolor en contrición, que no sea solamente porque me siento mal, sino porque me duele haber ofendido a mi Señor, a mi Creador, aquel que me está dando la vida en este preciso momento. Transformar la culpa en arrepentimiento, eso es muy, muy importante,
Porque la culpa sola nos puede dañar, nos puede aplastar. En cambio, cuando la transformamos en contrición, nos une al Señor y nos pone de pie. Segundo punto, ponderar los pecados, mirando la fealdad y la malicia de cada pecado capital cometido, que cada pecado capital cometido tiene en sí mismo, aunque no estuviese prohibido. Aquí yo les sugiero dos textos, pueden usar uno, pueden usar el otro. 2 Samuel 11, capítulo 12-15, es el pecado de David, ¿sí? ¿Se acuerdan el pecado de David? Cuando los reyes iban a la batalla, David se quedó en el palacio. Salió a la terraza del palacio, vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando en el río. La mandó llamar, tuvo relaciones con ella, la mandó a su casa. A los 2 meses la mujer le dice: estoy embarazada. El esposo de esta señora estaba peleando por David, o sea, estaba peleando para él. Entonces, ¿qué hizo David? Bueno, para tapar esa posibilidad de quedar él, como realmente haber traicionado la lealtad a su soldado, lo manda a llamar a Urías y le dice que vaya y esté en su casa con su mujer. Encima, Urías era un tipo tan noble que dice: ¿cómo yo voy a ir a estar con mi mujer cuando mis compañeros están peleando en el frente de batalla? No. Entonces sí, se quedó a dormir en la puerta de la casa. O sea que encima era un tipo noble, un tipo que tenía ciertos principios, ¿no? Al día siguiente de nuevo, David lo emborracha, lo invita a un banquete, lo emborracha como para ver si logra que vaya a la casa, como para tapar todo, tampoco. Entonces le dice, lo manda a llamar a Urías y escribe en un papelito al jefe del ejército, le dice: a Urías, ponelo en el lugar donde la batalla sea más intensa y déjenlo solo. Entonces hace la cartita, ¿sí? Y se la da a Urías. Toma, Urías, llévale esta carta a tu general. Terrible, ¿no? La sentencia de muerte la llevaba él mismo, ¿no? Le entregó la carta, bueno, el general era obediente, van a la pelea, lo ponen a Urías en la parte más fragorosa de la batalla, lo dejan solo. Urías muere. Cuando muere Urías, se lleva a Betsabé al palacio, ¿sí? Y la lleva a vivir con él. Pero dice, esto desagradó al Señor. Tremendo el pecado de David, que no fue un pecado, sino que fue una cadena de pecados. Una cadena de pecados. La pereza de no haber ido a la batalla, la lujuria de haber mirado a una mujer casada, la mentira, la manipulación, hasta llegar al homicidio, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la fuerza del texto? La fuerza del texto está en el capítulo 12. ¿Por qué? Porque ahí Dios le manda al profeta Natán, y el profeta Natán primero le cuenta una historia, que es como una parábola así, de un hombre que se porta bastante mal, y David dice: ese hombre merece la muerte. Y entonces Natán le dice: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y le dice esto. Esta sería, digamos, la parte más fuerte que nos puede ayudar a considerar el pecado en su fealdad. Yo te ungí rey de Israel, así le dice el Señor, ¿no? Yo te ungí rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te entregué la casa de tu Señor y puse a sus mujeres en tus brazos, te di la casa de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, añadiría otro tanto y aún más. ¿Por qué entonces has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Nosotros solo comprendemos la gravedad del pecado a la luz del amor. Por eso Dios le recuerda a David todo lo que hizo por él. David era el más chiquito de los hijos de Jesé, era un adolescente cuando Dios lo eligió, y Dios lo formó, lo protegió, le dio todo, lo hizo el rey más poderoso de la tierra. Y David lo traicionó, le falló, ¿no? Y ahí es donde nosotros entendemos la gravedad del pecado.
Cuando vemos todo lo que Dios hizo por mí y cómo yo le respondí a Él. La decepción de Dios. Lo mismo aparece en Isaías 5, el canto del amado a su viña. Es lo mismo, ¿no? Mi amigo tenía una viña, era una tierra fértil, la cavó, la limpió de piedras, la plantó con cepas escogidas, edificó una torre en medio de ella y excavó un lagar. Él esperaba que diera uvas, pero dio frutas agrias. Y entonces dice, y ahora sean ustedes los jueces entre la viña y Dios. ¿Qué más se podía hacer por la viña que yo no lo haya hecho? Si esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Ahí comprendemos el pecado. Tanto Dios hizo por mí, tanto Dios hace por mí. Todos tenemos pruebas en la vida, a todos nos pasan algunas cosas malas, algunas cosas dolorosas, ciertamente, pero siempre es mucho más lo bueno que Dios hace por mí y yo le he dado frutos agrios al Señor. Hay otro texto más, si a alguno le gusta, pero es del libro de Miqueas, capítulo 6, y de ahí salen los improperios del Viernes Santo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Entonces, como que Dios le dice, ¿por qué te portás así? ¿Será porque te saqué de Egipto? ¿Será porque te entregué la tierra prometida? O sea, como que Dios le empieza a decir, mirá todo lo que hice por vos. Y vos, ¿cómo me estás pagando? ¿Cómo me estás devolviendo? Vuelvo a decir, si Dios nos libra, gracias a Dios, de cometer graves pecados, de vivir en pecado mortal, no estamos exentos de este ejercicio. Porque ante la magnitud de su amor, hasta un mínimo pecado venial es una ingratitud inadmisible. Por eso cuando nosotros podemos hacer bien estos ejercicios, se despierta en nuestro interior ese gran anhelo de la santidad, que tenemos que pedirle también. El tercer, cuarto y quinto punto son como ejercicios de imaginación, de razonamiento que hace San Ignacio. Yo los paso de largo, ustedes lo pueden leer. El tercer punto, que está en el 58, es lo pequeño que soy yo ante Dios. ¿Quién soy yo ante Dios para ofenderlo, para desafiarlo, para pedirle cuentas a Dios? Hay una parte muy linda del libro de Job, porque vieron que Job dice, no, yo soy justo, yo soy bueno, yo nunca ofendí a nadie. No, es injusto todo lo que Dios me hizo. Bien. Entonces Dios como que hace silencio y aparecen los amigos de Job y le van buscando explicaciones, no hay explicación. Entonces a mí no sé por qué me causa gracia porque es bastante trágico, pero como que al mismo tiempo Dios ahí habla con una cierta ironía, ¿no? Entonces lo llama Job en uno de los últimos capítulos del libro y le dice, a ver, vení Job, ¿dónde estabas vos cuando yo diseñé el mar? ¿Dónde estabas vos cuando yo hice los cielos? ¿Dónde estabas vos cuando puse las cordilleras de las montañas? ¿Acaso vos fuiste mi consejero cuando yo sembré el mar de seres vivientes? Como diciéndole, vamos a decirlo así, mostrándole la charretera a Job, diciendo, ¿quién sos vos? ¿Cómo te atreves a desafiarme? Si apenas sos una criatura. Y Dios, por supuesto, después lo perdona y lo bendice, porque al principio Job había tenido una actitud muy justa, ¿no? Pero en el fondo es esto, reconocer que yo soy pequeñísimo ante Dios. Soy objeto de su amor, pero objetivamente soy nada ante Él. Y que Dios ame esta nada es el gran misterio de nuestra fe. El cuarto también esto, considerar quién es Dios, comparándome con Él, los atributos. Y el quinto, dice Ignacio, exclamación llena de admiración, con crecido afecto, recorrer una a una todas las criaturas y cómo me han dejado con vida y conservado en ella. Y cómo las demás criaturas que sirven a Dios no se han vuelto contra mí o cuando yo lo desobedecía. Hay un texto que está, creo que en el libro de los Números,
donde hay dos personajes que ofenden a Moisés, y dice que la tierra se abrió y los tragó en castigo por lo que habían hecho. Entonces San Ignacio dice ahí, ¿cómo la tierra no se ha abierto para absorberme, creando nuevos infiernos para siempre sufrir en ellos? Los tres, el tercero, cuarto y quinto, tienen como finalidad ejercitar la imaginación para considerar la gravedad del pecado, ponderar la gravedad del pecado. Lo podemos hacer con los textos bíblicos, los que les sugerí. Tienen la misma finalidad. El texto de David, el texto de Isaías y el de Miqueas también, como estos ejercicios de San Ignacio. Finalmente, y esto es muy lindo, acabar con el coloquio de misericordia. Coloquio de misericordia. No se trata de castigarnos y flagelarnos y quedarnos ahí sumergidos en una tristeza infinita, no. Se trata de salir al encuentro del amor misericordioso de nuestro Señor, razonando y dando gracias a nuestro Señor porque me ha dado vida hasta ahora, proponiendo enmienda con su gracia para adelante. Coloquio de misericordia, acción de gracias al Señor por tanto que Él me ha amado. Y yo les agregué ahí otros coloquios. El primero es el coloquio con Dios nuestro Señor, que puede ser con cualquiera de las divinas personas, pero San Ignacio, cuando hace hacer la repetición de este ejercicio, en los ejercicios del mes, propone un triple coloquio. Primero, ¿a quién? A la Virgen, ¿no? Acá pone como este elemento de ternura, podríamos decir así, San Ignacio. Coloquio a Nuestra Señora. Después al Hijo y finalmente al Padre. Primero a María, después al Hijo y después al Padre. Yo me detengo y explico muy brevemente este triple coloquio. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar mucho a ahondar en la conciencia del pecado. Fíjense lo que dice a la Virgen: que me alcance gracia, estamos en el punto 63, gracia de su Hijo y Señor para tres cosas. Primera, sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Mamá querida, Madre Santísima, dame aborrecer el pecado. No solamente saber que el pecado es malo, no solamente saber que esto ofende a Dios, sentir rechazo por el pecado, sentir aborrecimiento por todo lo que ofende a nuestro Señor. Y conocimiento interno, ¿qué significa? Que no me engañe. ¿Cuál es el enfermo más delicado? El que no sabe que está enfermo. ¿Cuál es el pecado más peligroso? Aquel que yo no me estoy dando cuenta, aquel desorden del cual no soy consciente. Y esto tenemos que pedirlo, porque vuelvo a decir, creo que lo digo por tercera vez, vivimos siempre tentados de la justificación. No, yo soy así porque mi bisabuelo que vino de Italia tenía no sé qué carácter, y mi abuelo era no sé qué cosa, y mi mamá, mi papá, entonces, yo soy así. Por eso a mí personalmente no me termina de cerrar del todo esta insistencia que ahora a veces hay con esta cuestión de lo intergeneracional, ¿no? Que el pecado intergeneracional, que las heridas intergeneracionales, algo hay, ¿sí?, de eso, pero para mí el riesgo de terminar justificando todo por lo que hicieron tus ancestros, al final es como que vos sos una marioneta de tus ancestros y no tenés libertad. Cuando uno lee el Evangelio, no parece ser ese el mensaje. Cuando vos te enfrentás con la realidad de Cristo, Dios te dotó de libertad y sos vos que tenés que, abierto a la gracia, ir haciendo opciones. Por supuesto que no niego el influjo
que la vida moral, la vida espiritual, los desórdenes que pueden haber tenido nuestros ancestros ejercen sobre nosotros. Pero cuidado con justificarlo todo por eso, o justificarlo todo por el inconsciente o por el cerebro. Bueno, están de moda las neurociencias, entonces no, lo que pasa que los neurotransmisores y la respuesta y qué sé yo. Bueno, ¿y tu libertad dónde quedó? No, pará, vos sos libre y Dios te regala tu vida y la pone en tus manos. No vamos a negar el influjo de la genética, el influjo del temperamento, el influjo de la educación recibida, el influjo del ambiente. Pero tenemos que también encontrarnos con nuestra responsabilidad, porque si no al final nosotros mismos dentro de la iglesia algunas veces parece que no nos terminamos haciendo cargo de nada, siempre la culpa de los demás. Y entonces en la misa a nosotros se nos invita a decir, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Conocimiento interno, no autojustificarnos, no autocanonizarnos, tampoco sobrecargar las culpas, ¿no? El conocimiento interno es un conocimiento exacto. No me puedo hacer cargo de pecados que no cometí. No me tengo que sentir culpable de cosas que no hice mal. Hay algunas personas que tienen esa tendencia a hacerse cargo de los pecados de los demás. Tampoco es justo, tampoco es justo. Por eso, pedirlo como gracia es el camino más corto y más eficaz. Segundo pedido a la Virgen, sentir el desorden de mis operaciones. Tercer pedido, conocimiento del mundo, para que aborreciéndolo aparte de mí las cosas mundanas y vanas. Desorden de las operaciones, sería como ahondar un poquitito más, ir a la raíz de mis pecados. ¿Cuáles son los vicios capitales o el defecto dominante que a veces puede tenerme esclavizado? Y el conocimiento del mundo, para que podamos reconocer si en algún modo, de alguna manera o en alguna medida, estamos siendo demasiado mundanos. Estamos pensando de manera mundana, sintiendo de manera mundana, viviendo de manera mundana. Y quizá como todo el mundo lo hace, como es común, donde yo me muevo, me estoy manejando de una forma que no es conforme al Evangelio, pero lo tengo tan naturalizado que ya ni cuenta me doy. Entonces pedírselo, Madre Santísima, que yo conozca también el influjo del mundo, que tenga conocimiento del mundo para poder aborrecerlo. Así que bueno, tenemos bastante tiempo para hacer este ejercicio, porque los hermanos cambiaron el horario